Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que todos tu copyright teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando mucho revuelo en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos del mundo del espectáculo turco. Lo adivinaron, vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, y un supuesto consuelo secreto que ha salido a la luz a través copyright de unas supuestas fotos íntimas. Digo supuesto porque, como siempre, vamos a analizar la situación superíndice 3N con cautela y sin sacar conclusiones precipitadas. Recuerden que la privacidad es importante y la información superíndice 3N que circula en Internet no siempre es la verdad absoluta. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gustan las noticias de celebridades, los chismes, las teorías y los análisis, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al grano. Como saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas queridas y populares de la televisión superíndice 3N turca. Su química en la serie se con diéresis al cap traspasó superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una pareja IQ superíndice 3 nica a nivel mundial. Su relación superíndice 3N, que comenzó superíndice 3 como una amistad en el set, floreció superíndice 3 en un romance real que hizo suspirar a millones de fanáticos. Todos recordamos con cariño más menos o las fotos que compartúan en redes sociales, sus viajes juntos, sus miradas superíndice 3 cómplices y las declaraciones de amor públicas. Parecua que han encontrado el uno en el otro a su alma gemela. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3N de Kerem y Hande llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N fue un balde de agua fría para sus seguidores, quienes no podían creer que una pareja tan perfecta hubiera terminado. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a presiones laborales y otros, incluso, a la aparición superíndice 3N de terceras personas. Lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3N de sus fanáticos. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras profesionales. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores cotizados de Turquía. Hande, por su parte, ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3N y se ha convertido en un icono de la moda y la belleza, trabajando con importantes marcas internacionales. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos días han comenzado a circular en redes sociales unas supuestas fotos íntimas de Kerem y Hande. Estas imágenes, cuyo origen aún se desconoce, muestran a la pareja en momentos muy personales y lidos. La filtración superíndice 3N de estas fotos ha generado una gran controversia y ha reavivado los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre ambos. Algunos fanáticos creen que las fotos son prueba de que Kerem y Hande nunca dejaron de amarse y que su separación superíndice 3N fue solo una estrategia para proteger su privacidad. Otros, en cambio, piensan que las fotos son antiguas y que simplemente saliendo a la luz ahora. Y por supuesto, también copyright hay quienes dudan de la autenticidad de las fotos y creen que podrían ser un montaje o una manipulación superíndice 3N digital. Es importante más menos hablar que ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre estas fotos. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial al respecto. El silencio de ambos ha alimentado a la especulación superíndice 3N y el debate en las redes sociales. Ahora, aquí viene mi opinión superíndice 3N personal. Creo que es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por las apariencias. En primer lugar, debemos recordar que la privacidad es un derecho fundamental de todas las personas, incluyendo a las celebridades. La filtración superíndice 3N de fotos íntimas es una grave violación superíndice 3N de la privacidad y debe ser condenada en copyright trágicamente. En segundo lugar, debemos ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos en Internet. No todo lo que vemos en las redes sociales es verdad. Es muy fácil manipular genes y crear noticias falsas.
Por lo tanto, es importante verificar la fuente de la información superíndice 3n y contrastar diferentes versiones antes de sacar conclusiones. En tercer lugar, creo que es importante respetar la decisión superíndice 3n de Kerem y Ande de mantener silencio sobre este tema. Quizás no quieran hablar de ello por respeto a su privacidad, o quizás simplemente no quieren alimentar la especulación superíndice 3n. Sea cual sea la razón superíndice 3n, debemos respetar su decisión superíndice 3n y no presionarlos para que revelen información superíndice 3n que no quieren compartir. Finalmente, creo que es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Han pasado por una separación superíndice 3n dolorosa y merecen que se les trate con respeto y empatia. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones personales. Ahora, volviendo al tema del supuesto consuelo secreto, creo que es muy probable que Kerem y Ande se hayan apoyado mutuamente durante los momentos difíciles que siguieron a su separación superíndice 3n. Es normal que dos personas que han compartido una relación superíndice 3n tan intensa sigan teniendo sentimientos el uno por el otro y que se brinden apoyo en momentos de necesidad. Sin embargo, esto no necesariamente significa que hayan reconciliado su relación superíndice 3n amorosa. Quizás simplemente han logrado mantener una amistad y se apoyan como amigos. En resumen, las supuestas fotos íntimas de Kerem y Ande han generado una gran controversia y han reavivado los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n entre ambos. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por las apariencias. Debemos respetar la privacidad de Kerem y Ande, ser críticos con la información superíndice 3n que consumimos en Internet y recordar que son personas reales con sentimientos y emociones. El hecho de que puedan haber encontrado consuelo mutuo no implica necesariamente una reconciliación superíndice 3n amorosa. Y bien, amigos, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la situación superíndice 3n. Recuerden que mi intención superíndice 3n no es juzgar ni criticar a nadie, sino simplemente analizar la información superíndice 3n disponible y dar mi opinión superíndice 3n personal. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentiru encontraru noticias de celebridades, chismes, teorías, análisis y mucho sasu que no se lo pierdan. Du copyright genme saber en los comentarios copyright piensan sobre esta situación superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Ande han reconciliado su relación superíndice 3n? ¿O creen que simplemente son amigos que se apoyan mutuamente? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Una vez muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para mu. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Asterisco 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 asterisco. La filtración superíndice 3n de estas supuestas fotos íntimas ha desatado una tormenta de especulaciones y, lamentablemente, en muchos casos, de juicios prematuros. Pero ¿qué copyright hay realmente detrás de todo esto? ¿Qué copyright implicaciones tiene para Kerem y Ande, tanto personal como profesionalmente? Y lo importante, CU superíndice 3 deberíamos, como público, abordar esta situación superíndice 3n. Profundicemos un poco en los posibles escenarios que se barajan. La teoría romántica, y la que desean sus fanáticos, es la de una reconciliación superíndice 3n secreta. Imaginemos por un momento que a pesar de la separación superíndice 3n pública, Kerem y Ande nunca dejaron de estar en contacto. Quizás lejos de los focos y de la presión superíndice 3n mediática, encontraron un espacio para sanar, para reconectar y para darse una segunda oportunidad. Las fotos en este contexto serán la prueba de esos momentos íntimos, de ese consuelo mutuo que encontraron el uno en el otro. Sin embargo, esta teoría, por atractiva que sea, choca con la realidad del mundo del espectáculo. Las agendas apretadas, las exigencias profesionales y la constante vigilancia de los medios suelen dificultar este tipo de acercamientos discretos.
Ademur S. La separación superíndice 3N pública de Kerem y Ande fue, en su momento, bastante contundente. Ambos siguieron adelante con sus vidas, mostraron interu copyright ese romu, ntico en otras personas y no dieron indicios de una posible reconciliación superíndice 3N. Otro escenario posible es que las fotos sean, efectivamente, antiguas, pertenecientes a la ucondiéresis copyright poca en la que estaban juntos. En este caso, la filtración superíndice 3N sero a un acto malintencionado, una violación superíndice 3N flagrante de su privacidad que busca dar más menos a su imagen y reavivar heridas del pasado. Este escenario es particularmente preocupante, ya que plantea interrogantes sobre la seguridad de la información superíndice 3N personal en la era digital y sobre la responsabilidad de quienes comparten y difunden este tipo de contenido. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que las fotos sean falsas, producto de una sofisticada manipulación superíndice 3N digital. La tecnología actual permite crear imágenes y vídeos que son casi indistinguibles de la realidad. En este caso, la filtración superíndice 3N sero a un intento deliberado de engañar al público y de generar controversia en torno a la figura de Kerem y Ande. Este escenario, aunque improbable, nos recuerda la importancia de verificar la autenticidad de la información superíndice 3N que consumimos en Internet. *** El impacto en sus carreras ***. Independientemente de la veracidad de las fotos y de las razones de true S de su filtración superíndice 3N, lo cierto es que esta situación superíndice 3N tiene el potencial de afectar significativamente las carreras de Kerem y Ande. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo invaluable. Cualquier controversia, por pequeño más menos a que sea, puede dar más menos a la reputación superíndice 3N de un actor o actriz y afectar sus oportunidades laborales. En el caso de Kerem, la filtración superíndice 3N de fotos íntimas podrá ser percibida como una falta de profesionalismo y una irresponsabilidad. Algunos productores y directores podrán dudar en contratarlo por temor a que su imagen se vea en pau más menosada por el escándalo. Sin embargo, también copyright N es cierto que este tipo de controversias suelen generar una gran atención superíndice 3N medio ultica, lo que podrá traducirse en un aumento de su popularidad y en nuevas oportunidades laborales. En el caso de Ande, la situación superíndice 3N es aún es delicada. Como mujer, es probable que sea juzgada con mayor dureza por la sociedad. La filtración superíndice 3N de fotos íntimas podrá ser utilizada para sexualizarla, para cosificarla y para denigrar su imagen. Sin embargo, Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Es probable que utilice esta situación superíndice 3N para defender su derecho a la privacidad y para denunciar la cosificación superíndice 3N de las mujeres en el mundo del espectáculo. *** El papel del público y los medios ***. En este punto es fundamental reflexionar sobre el papel que jugamos nosotros, como público y como consumidores de noticias del espectáculo. ¿Tenemos derecho a conocer todos los detalles de la vida privada de las celebridades? ¿Es legítimo compartir y difundir fotos íntimas sin el consentimiento de las personas involucradas? ¿Debemos juzgar y criticar a las celebridades por sus decisiones personales? La respuesta a estas preguntas es, sin duda, un rotundo no. Las celebridades, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad. Su fama y su notoriedad no les obligan a renunciar a este derecho fundamental. Compartir y difundir fotos íntimas sin su consentimiento es una violación superíndice 3N flagrante de su privacidad y un acto de irrespeto absoluto. Y juzgarlas y criticarlas por sus decisiones personales es simplemente injusto. Los medios de comunicación superíndice 3N también copyright N tienen una responsabilidad importante en este asunto. Deben informar sobre la situación superíndice 3N de manera objetiva y responsable, sin caer en el sensacionalismo y sin alimentar la especulación superíndice 3N. Deben respetar la privacidad de Kerem y Ande y abstenerse de publicar fotos íntimas sin su consentimiento. Y deben recordar que su deber es informar, no juzgar. *** Un llamado a la reflexión superíndice 3N ***. En conclusión superíndice 3N, la filtración superíndice 3N de las supuestas fotos íntimas de Kerem y Ande es un tema complejo y delicado que plantea interrogantes importantes sobre la privacidad, la responsabilidad y el respeto en la era digital. Es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por las apariencias.
Debemos respetar la privacidad de Kerem y Ande, ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos en Internet y recordar que son personas reales con sentimientos y emociones. Y debemos exigir a los medios de comunicación superíndice 3N que informen sobre la situación superíndice 3N de manera objetiva y responsable. Finalmente quiero recordarles que el mundo del espectáculo es un mundo complejo y lleno de ilusiones. No siempre lo que vemos es lo que parece. Es importante no idealizar a las celebridades y recordar que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y es importante tratarlos con respeto y empatía, independientemente de sus decisiones personales. Y bien, amigos, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la situación superíndice 3N. Recuerden que mi intención superíndice 3N no es juzgar ni criticar a nadie, sino simplemente analizar la información superíndice 3N disponible y dar mi opinión superíndice 3N personal. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentiru n. Acu encontraru n noticias de celebridades, chismes, teorías, análisis y mucho más. Asu que no se lo pierdan. Du copyright genme saber en los comentarios qué copyright piensan sobre esta situación superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande han reconciliado su relación superíndice 3N? ¿O creen que simplemente son amigos que se apoyan mutuamente? ¿Qué copyright opinan sobre la filtración superíndice 3N de fotos íntimas? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Una vez muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para mu. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.